Nos presenta la liturgia de la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles un párrafo de una hondura misionera extraordinaria, y por otra parte el Evangelio de San Juan, en esta lectura casi continua que estamos haciendo en el capítulo 16, lo mismo, pero de una hondura teológica, o me atrevo a decir trinitaria, que verdaderamente merece la pena que lo contemplemos, que lo rumiemos y que lo saboreemos. Empezando por el pasaje del Evangelio, aparece clarísimo como la plenitud de la vida del Hijo, que ya ha llegado en sí por la Pascua, por la resurrección, no queda plenamente completa hasta su regreso al Padre, es decir, el gran misterio al que nos preparamos en la ascensión del Señor, que lo tenemos ya para celebrar en los próximos días. Pero esta vuelta al Padre, incluso con su humanidad glorificada, implica que el encuentro, el reencuentro, hablando de una manera muy antropomórfica, con el Padre, va a suponer para nosotros el don, recibir el don, acoger el don que les vincula, que es el Espíritu Santo. Esta obra del Padre y del Hijo, el Padre que ha amado tanto al mundo, que ha enviado a su Hijo, el Hijo que, dejándose amar por el Padre, se deja enviar a las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María en el misterio de la Encarnación, donde se hace consubstal, donde se nos revela como consubstal a su Padre en su divinidad, y se hace en ese instante de la Encarnación consustancial a nosotros en su humanidad, como nos recordará el Concilio de Calcedonia. Así, de esa misma manera, el Espíritu Santo, que ha cubierto con sus obras, ha sido el gran protagonista de la obra de la Encarnación, incluso por supuesto todo el resto de la vida pública de Jesús, algo que queda tan claramente recogido sobre todo en los Evangelios de San Lucas, donde el protagonismo del Espíritu Santo no puede ser más evidente. Esta obra del Espíritu Santo, primero en la eternidad, en el misterio de la Trinidad, como abrazo trino, como abrazo eterno del Padre y el Hijo, que produce la eterna generación del Verbo por parte en el seno del Padre. Esta misma obra, esta misma acción del Espíritu Santo es la que se prolonga a lo largo de toda la historia de la salvación. Así como ha planeado, así como ha recubierto a la Santísima Virgen María con su sombra, con su poder, con su gracia, con su acción, con sus 7 dones, de la misma manera se va a posar en la siguiente fiesta, 10 días después de la Ascensión, en la gran solemnidad de Pentecostés, donde no va a recubrir con su sombra, va a recubrir con llamas de fuego a toda la Iglesia, para que ella también sea capaz de engendrar a Jesucristo, que es a la vez su esposo, y el don que comunica por la obra de la evangelización. Esto que nos propone el Evangelio para contemplarlo como el dinamismo trinitario, que no solamente ocurre en la eternidad, sino que está ocurriendo aquí y ahora en las mismas entrañas de la historia y del tiempo, esa acción trinitaria es la que está llevando a cabo de manera apostólica, en su misión apostólica, el apóstol San Pablo y los discípulos que le van acompañando sucesivamente, como en este caso Silas y Timoteo. Y aparece el gran San Pablo aprovechándose de lo que puede parecer algo terrible o contradictorio, que es el rechazo, la persecución. Pero el rechazo es como una bocanada de viento que disemina unas semillas mucho más lejos de lo que lo pudo echar el sembrador. Si él se hubiera dedicado con la fuerza de su brazo a echar unas semillas, habría evangelizado a 20 metros a su alrededor. Pero si a él le están persiguiendo de ciudad en ciudad, hace posible que esa semilla llegue muchísimo más lejos. Yo estoy seguro que yo nunca hubiera llegado a las entrañas del corazón de África, en el Cuerno de África, en la región somalí de Etiopía, si a mí no me hubiesen expulsado de la República Dominicana. Por eso no hace falta que uno sea San Pablo. Uno solamente tiene que ver las contradicciones de su vida para, al volver la vista atrás, entender con claridad meridiana por qué era necesario tal sufrimiento, tal dificultad o tal persecución. Es del ingrediente y es esencial de la acción de vida, no solo en su propio Hijo, sino en los amigos y en los discípulos de su Hijo. Nuestra contradicción, nuestro rechazo de esa persecución, el dar pataletas y el pensar que se está interrumpiendo el plan de Dios, cuando el plan de Dios es ininterrumpible,
porque es Señor de la historia, porque es Alfa y Omega, como está incrustado en el mismísimo cirio pascual, a Él le pertenece el tiempo, y el tiempo no es si va a salir el sol o las nubes que tenemos. El tiempo es la historia de la humanidad, la historia del cosmos y la historia diminuta, pequeñita, aparentemente insignificante de mi propia vida. La dirige como dirige el curso de los grandes acontecimientos de la historia. Esta persecución es lo que le hace a San Pablo llegar a Atenas. A lo mejor Atenas no estaba en el plan que le había preparado la agencia de viajes de los apóstoles. Y sin embargo, ahí aparece, en la ciudad que era, por definición, la meca de la cultura, la meca del saber, y se lanza sin más credenciales que su herencia judía y la experiencia de un encuentro en el camino de Damasco, que le constituyen en testigo de un acontecimiento del que él puede hablar porque lo ha vivido en primera persona del singular. Pero no solamente ha vivido ese acontecimiento, ha vivido el martirio de Esteban, que dice los mismos Hechos de los Apóstoles que él aprobaba, y que la gente dejando sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. O sea, él ha sido partícipe de la persecución y ahora es víctima de esa misma persecución de la que él ha sido protagonista. Esa es la conversión de un hombre. Por eso es de aquí siempre, y lo he subrayado muchísimas veces, la importancia entre saber distinguir religión o religiosidad y fe. Hay mucha gente que puede ser muy religiosa, pero no tener tanta fe. Simplemente ha vivido una serie de prácticas, pero unas prácticas que no han producido en realidad casi nada en la vida de esta persona. Simplemente son la suficiente gasolina para seguir siendo como se es. Es algo así como los bancos de las iglesias, que se han pasado delante del sagrario muchísimas más horas que ninguno de nosotros y no han cambiado nada. Ahí están los bancos de la iglesia, igualitos, un poco más desgastados con el paso de los años, pero no han cambiado nada. Y eso nos puede pasar a muchísimos creyentes, que vivimos en la fantasía y en la ilusión de que porque realizamos una serie de prácticas religiosas, pero no tenemos experiencia de aquello de lo que hablamos, no somos testigos, por tanto, nuestra vida es bastante estéril y bastante ineficaz. Luego miramos alrededor el comportamiento religioso de los que hemos querido sinceramente evangelizar, pero solo con nuestras prácticas religiosas, y nos echamos las manos a cabeza al ver el desastre que hemos conseguido. En cambio, cuando uno se encuentra con uno que se lo ha encontrado, es muy diferente. La diferencia es juntar una vela apagada con otra vela apagada. Pues ya las puedes juntar toda la cera que quieras, que no vas a tener una sola llama. Tú vete a una fábrica de cera y ahí no vas a encontrar ni una vela encendida. Ahora, con una sola vela encendida puedes encender una ciudad, porque no se pierde el fuego de una vela que se acerca a una vela apagada. Al contrario, así es como va creciendo. Cuando el mundo, la gente joven, o la gente mayor, o la gente quien sea, se acerca a una persona, la que sea, joven o mayor, que tenga su cirio encendido, esa persona se achicharra, o se aleja o se quema. Eso es lo que ocurre con los cristianos, y eso es lo que ocurre con San Pablo. Y él les dice claramente: sois religiosos, pero no tenéis fe. Tenéis, no solo religiosos, tenéis un panteón. Dice: paseando por ahí he visto el monumento al Dios desconocido, a todos vuestros dioses y al que no sabéis ponerle nombre. Pues a ese cuyo nombre no conocéis, de ese vengo a daros testimonio. Le habéis buscado, pero vosotros no habéis sido encontrados por él. Vosotros buscáis, eso es la religión natural, el hombre que busca a Dios, que tiene en su corazón una semilla de trascendencia, una ansia, una añoranza de infinito. Y sin embargo, no es eso precisamente lo que está proponiendo el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es diametralmente lo opuesto. Es el Dios que incesantemente busca al hombre y se hace el encontradizo. Y no hay dos historias de un encuentro que sean fotocopia ni calco la una de la otra. Esa es la maravilla, la originalidad en el misterio de la antropología cristiana, de cómo Dios se encuentra, cómo Dios sale al encuentro de cada uno. Y que la apariencia misteriosa que puede tener Jesucristo en la vida de una persona es única e irrepetible para cada individuo. Si somos hechura de sus manos, porque Dios no ha sido modelado por las nuestras,
sino nosotros lo hemos ido por las suyas, aquí es donde aparece la maravilla de lo que es este misterio. Pidámosle al Señor en la celebración de esta Santa Eucaristía, que nosotros celebramos y vosotros vais a celebrar quizá en lugares muy diferentes, que en la contemplación de la palabra de Dios seamos capaces de reconocer el misterio trinitario, donde el Padre y el Hijo se reencuentran con la ascensión, incluso en la humanidad glorificada del Verbo, con las mismas huellas de su pasión que se introducen en el misterio trinitario, en este reencuentro eterno, en este reencuentro trino, este reencuentro divino, espíritu que se nos va a comunicar como fruto de ese encuentro a toda la Iglesia en la solemnidad de Pentecostés. Y que ese espíritu encienda fuego de tal manera en el corazón del creyente que seamos capaces de hacer presente este misterio del amor de Dios incluso en los areópagos modernos, el areópago de Atenas y el areópago del patio de mi casa o de la fábrica o de la universidad, de la calle, de mi vecino o donde quiera que se desenvuelva mi vida. Donde quiera que desenvuelva mi vida habrá gente que está adorando sin saberlo al Dios desconocido. Y de ese Dios, como dice San Pablo, os he venido a hablar.